ejemplo, un compuesto orgánico desconocido tiene la siguiente composición. Indica el porcentaje de carbono, porcentaje de hidrógeno. Dice, sabiendo que 1,21 gramos de dicho compuesto se disolvió en 23,9 gramos de alcohol etílico, tiene una constante bulloscópica de 1,22 grados centígrados sobre unidad de molaridad, y que la disolución hierve a 78,74 grados centígrados, siendo el punto de ebullición del alcohol puro 78,4 grados centígrados, calcule, inciso A, la fórmula molecular del compuesto desconocido. Inciso B, calcule la presión osmótica resultante de disolver 3,25 gramos del compuesto con suficiente alcohol hasta formar 250 ml de solución a 10 grados centígrados. ¿Qué podríamos indicar? Me dice un compuesto orgánico desconocido. A ver, aquí podríamos poner un compuesto orgánico desconocido. ¿Qué datos nos está dando este compuesto orgánico desconocido? Nos está indicando el porcentaje de carbono. 60% de carbono. 4,44% de hidrógeno. Muy bien. Y vean, la suma de porcentajes no da 100%. Eso ya nos debería indicar o hacer pensar que hay otro elemento que forma parte de este compuesto orgánico. Hasta el momento, ¿qué hemos dicho? Tiene carbono, tiene hidrógeno. Y bueno, si es que no nos indica nada el problema, no nos indica que tenga otro elemento aparte de carbono e hidrógeno, pues habitualmente, ¿cuál es el otro elemento? Es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, a menos que diga, ¿no? Compuesto por carbono, hidrógeno y nitrógeno, tal vez puede decir, pero no dice nada, solamente dice que tiene carbono, hidrógeno, nos dan los porcentajes. La suma no da 100%, entonces eso nos da una pauta, que debe haber otro elemento que componga este compuesto. ¿De qué elemento podemos sospechar habitualmente? Del oxígeno. Entonces, ¿qué podríamos indicar acá? Miremos cómo, ustedes saben, la suma de porcentajes, porcentaje de carbono más porcentaje de hidrógeno más porcentaje de oxígeno, debería darnos el 100%. Muy bien, tenemos estos porcentajes. Puedo despejar tranquilamente aquí el porcentaje de oxígeno. Sería 100% menos 60%, que es el porcentaje de carbono, menos 4,44%, que es el porcentaje de hidrógeno. Listo, entonces ya tengo el porcentaje de oxígeno. ¿Para qué me sirven los porcentajes que me da este enunciado? Pues acá estamos combinando las propiedades coligativas con fórmula empírica y molecular. Porcentaje de oxígeno en este caso nos resulta 35,56%. Listo. Muy bien. ¿Qué más me indica? Bueno, esta parte a partir de acá pues ya son netamente propiedades coligativas. Vean, con estos datos, con los porcentajes de cada uno de los elementos, se puede hallar la fórmula empírica. ¿Cómo hallábamos habitualmente? Recordamos, aquí voy a poner los elementos de nuestro compuesto. Carbono, hidrógeno y por acá el oxígeno. ¿Qué dice la regla? Divide el porcentaje de cada elemento, ahí está, del oxígeno. El porcentaje del hidrógeno era 4,44% y del carbono 60%. Primer paso, dividir cada porcentaje entre el peso atómico de cada elemento. Si buscamos en tabla periódica, peso atómico del carbono es 12, del hidrógeno es 1 y del oxígeno es 16. Del hidrógeno no hay nada que calcular. Un número entre 1 sigue siendo el mismo número. Si agarramos el carbono 60 entre 12, eso nos da ¿cuánto? 5. ¿Sí o no? Y del oxígeno, 35,56 entre 16, eso nos da un valor de 2,22. ¿Qué hacemos ahora? Dice el siguiente paso, de los resultados obtenidos hay que escoger al número menor, entre 5, 4,44 y 2,22, pues el menor es 2,22. Elegimos el menor y a todos los resultados dividimos entre el número menor. Acá un número entre el mismo, pues les va a dar 1. 4,44 entre 2,22, aquí deberíamos calcular. Y de similar forma, 5 entre 2,22. Muy bien. Y bueno, ¿qué esperaríamos obtener? Esperamos obtener números enteros y sencillos, si recuerdan. Entonces, bueno, números que se puedan redondear. Para el hidrógeno creo que no hay mucho problema. 2 hidrógenos. Del carbono, 5 entre 2,22. Esto nos da, ¿qué valor? 2,25. Ahí está. Muy bien. ¿Qué haríamos ahora? ¿Recuerdan? Si no se puede redondear, porque ven esto, no puedo redondear a 2 porque se aleja bastante. Otra cosa hubiera sido si nos hubiera dado 2,01. Esto ya es 2, hubiera dicho. Pero vean, este 2,25 pues no se puede redondear. ¿Qué habíamos dicho anteriormente para fórmulas empíricas o moleculares?
Usted tiene un número, por decir, un número que acaba en 5. ¿Qué hago? Lo multiplico por 2 y obtiene un número entero. Por ejemplo, 2,5 por 2, 5 es un número entero, es lo que yo estoy buscando obtener acá. Si un número acaba en coma 25 o en coma 75, ¿qué debemos hacer? Pues multiplicar por 4. Y de esa forma el número va a ser un número entero. Estamos en ese caso, vean que sí, ven, coma 25. A ver, si al 2,25 lo multiplican por 4, ¿qué valor van a obtener? Esto prácticamente es 9, ¿sí o no? Y si han multiplicado por un número, pues a todos hay que multiplicar por el mismo número, a todos los elementos. 1 por 4 será 4, 2 por 4 será 8. Estaríamos indicando por el momento que el compuesto del que estamos hablando tiene la siguiente fórmula empírica. ¿Cuántos carbonos? Pues acá está, 9 carbonos. Hidrógenos, 8, oxígenos, 4. Ahí están los subíndices. 9 carbonos, 8 hidrógenos, 4 oxígenos. Acabamos de escribir la fórmula empírica del compuesto. El compuesto del que estamos hablando tiene la siguiente fórmula empírica. Ahí está. ¿Qué podemos calcular rápidamente? Podemos calcular su peso molecular de la fórmula empírica. ¿Qué haríamos? Peso atómico del carbono, 12 por 9, del hidrógeno, peso atómico 1 por 8, peso atómico del oxígeno, 16 por 4. Y de esa forma tendríamos el peso molecular de la fórmula empírica. En este caso nos da un valor de 180. Unidades, gramos por mol. 180 gramos sobre mol. Listo. Ahí está. Entonces es importante no olvidar este tipo de reglas que hemos visto. Si un número acaba en coma 33, por tanto hay que multiplicar por 3 y se va a convertir en un número entero. Por ejemplo, 0,33 por 3, ¿cuánto genera? Nos da el valor de prácticamente 1, si usted quiere. Y es lo que estoy buscando. Recuerden que en cada compuesto que ha estudiado, siempre estos números, estos subíndices son números enteros, pero estoy buscando números enteros y sencillos ahí. ¿Okay? Bueno, hasta acá, hasta esta parte, ¿ven? Es prácticamente fórmula empírica y molecular. ¿Sí? Fórmula empírica por el momento, todavía no estamos hablando de la fórmula molecular. Esta parte es la que nos interesa para seguir desarrollando el ejemplo. A ver, voy a volver a hacer por acá. Tenemos atención en esta parte. Dice, sabiendo que 1,21 gramos de dicho compuesto, no sabemos cuál es el compuesto, podemos poner la masa del compuesto X, ¿cuánto es? 1,21 gramos. Muy bien. Se disolvió, dice, ¿en cuánto? En 23,9 gramos de alcohol etílico. La masa de etanol o alcohol etílico es 23,9 gramos. Entonces, vean, en esta solución, la solución está conformada por ¿quiénes? Por un compuesto X, el compuesto orgánico desconocido, y el etanol. Vean que acá el solvente no es el agua. No dice que se disuelve en agua, se disuelve este compuesto, el soluto. X va a ser el soluto. Y el etanol, ¿qué sería? Sería el solvente. ¿Sí? Vean esa particularidad de este problema. ¿Qué nos está dando? Vean, ¿qué habíamos hecho anteriormente? Habitualmente el solvente con el que hemos trabajado era el agua. El agua era el solvente. Entonces, cuando el agua era el solvente, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo habíamos trabajado en ese caso? El agua era el solvente. ¿Qué decíamos? Teníamos que saber de memoria su constante bulloscópica, 0,52 grados centígrados sobre unidades de molalidad. Y también teníamos que saber de memoria su constante crioscópica, 1,86. ¿Ok? Entonces, vean, cuando trabajemos con solventes que no sean el agua, pues nos van a dar en el problema las constantes bulloscópicas o crioscópicas que necesitemos. Por ejemplo, vean, aquí me está dando la constante bulloscópica del etanol. Cuidado, aquí quiera usar esta constante bulloscópica. Esta es netamente del agua. Si es otro solvente, si es etanol, benceno, cualquier otro compuesto, el solvente que no sea agua, entonces el problema le va a dar los datos necesarios para que haya este constante bulloscópica. Del etanol, ¿cuánto vale? Dice 1,22 grados centígrados sobre unidades de molaridad. Bien. Dice, la disolución hierve a 78,74 grados centígrados. Temperatura de ebullición de la solución, o disolución si desean, es de 78,74 grados centígrados. ¿Qué más? El punto de ebullición del alcohol puro, del etanol, la temperatura de ebullición del etanol, que es el solvente, ¿cuánto es? Es 78,4. ¿Tiene lógica estos datos que nos da el problema? Vean que sí. ¿Cómo se llama la propiedad coligativa? Aumento del punto de ebullición. Aumento del punto de ebullición. ¿Cómo deberíamos pensar en este caso? No podemos plantear esto. Vean, podrían decir lo siguiente. Aquí tienen un recipiente y si el recipiente contiene solamente el solvente en este caso es el etanol, no es el agua. ¿Sí? Mucho cuidado ahí cómo interpreta los datos que le da el problema. ¿A cuánto hierve el etanol? La temperatura de ebullición del etanol es
78,4 grados centígrados. Si usted agrega el compuesto X, el compuesto desconocido, al etanol, pues ya forma una solución, ya tiene el soluto y el solvente y forma una solución. ¿Qué deberíamos esperar, según la propiedad coligativa? Que la temperatura de ebullición de la solución sea mayor a la del solvente puro. Por eso se denomina la propiedad coligativa aumento del punto de ebullición. Aquí ya tiene una solución. ¿Y a cuánto hierve? Hierve, dice, según el problema, 78,74 grados centígrados. ¿Tiene lógica? Sí, porque es un valor mayor a la temperatura de ebullición del solvente puro, que es lo que se esperaba. Muy bien, esos datos me da que me pide la fórmula molecular del compuesto. ¿Qué haríamos acá? Como estamos hablando de temperatura de ebullición, ¿qué podemos plantear? Podemos indicar lo siguiente. Diremos, variación de temperatura de ebullición es igual a constante ebulloscópica por molalidad, si recordamos. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos variación del punto de ebullición? Sí. ¿Tenemos constante ebulloscópica? También. ¿Qué pueden hallar? Alguien diría, podemos hallar la molalidad. ¿Sí? Podemos hallar. No hay ningún problema. A ver, diremos 1. Además, diremos, para reemplazar todo en esa ecuación, la molalidad en propiedades coligativas, ¿cómo la podríamos calcular? En general, ¿qué dice la fórmula? Masa del soluto por 1000, todo esto en C, la masa del solvente. Y recordamos, por peso molecular del soluto. Muy bien, esto es lo que dice la expresión que hemos deducido anteriormente. En nuestro caso diríamos molalidades, masa del soluto, al soluto le hemos llamado X, masa de X, por 1000, ahí está. Masa del solvente, el solvente es el etanol, en este caso masa de etanol, por el peso molecular del soluto X. ¿Vean? Esto se le llama ecuación número 2. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar 2 en 1 y pues bueno, ya prácticamente va a estar todo culminado. ¿Qué me diría? Variación de temperatura de ebullición es constante ebulloscópica por molalidad. Masa de X por 1000, todo esto sobre masa de etanol por peso molecular de X. ¿Qué datos tenemos? Vean, variación de temperatura de ebullición es simplemente restar estas dos temperaturas. Y si usted desea, variación de temperatura de ebullición, ¿cómo se define? Temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, en este caso el solvente es el etanol. Recuerde que en variación de la temperatura de congelación, este orden se invierte, es solvente menos solución. Va a tener mucho cuidado acá. ¿Cómo se va a dar cuenta si está haciendo mal? Pues este delta, sea de ebullición o de congelación, siempre tiene que darle positivo. Si es que alguien hiciera al revés, imagina, alguien podría confundirse el orden, diría 78,4 menos 78,74 les va a dar un número negativo. Eso ya debería llamar la atención. Estos deltas, sea de ebullición o congelación, siempre tiene que ser un número positivo. Muy bien. De ebullición de la solución, 78,74. 78,74 grados centígrados. Del etanol es de 78,4. Bien. Si hacemos esta diferencia, pues ya tenemos delta T. En este caso, ¿cuánto sería? Sería 0,34. Muy bien. Ahí está. 0,34 grados centígrados. Si vemos acá, en la fórmula que acabamos de escribir, variación de temperatura de ebullición, tranquilamente hemos hallado. Constante ebulloscópica tenemos la masa del compuesto X y la masa del solvente, que es el etanol. Sí. 1000 es un factor que me permitía convertir de gramo a kilogramo. ¿Qué puedo hacer? Puedo despejar esta incógnita, el peso molecular del compuesto. Entonces, ¿qué diríamos? Peso molecular de X, ¿qué va a ser igual? Si hacemos el despeje, constante ebulloscópica, masa de X por 1000, todo esto sobre masa de etanol por variación de temperatura de ebullición. Listo, ya está todo, podemos reemplazar nada más. Constante ebulloscópica del etanol es, dice, de 1,22, acá está. 1,22 grados centígrados sobre unidades de molalidad. Masa del compuesto X es 1,21 y del otro es 23,9. 1,21 por 1000. Todo esto entre la masa de etanol. Bueno, acá les comentaba, pues, si todo está en las mismas unidades, nuevamente vamos a colocar en esta fórmula, pues, los valores. Si recuerdan, esto tiene que estar en gramos, hemos dicho cuando hemos deducido esto igual en gramos. Listo. Para evitar tener alguna confusión, si es que alguien quiere hacer algún análisis dimensional, solamente los valores vamos a colocar. La masa del etanol era 23,9
Variación de temperatura de ebullición 0,34. Reemplazamos y vamos a tener el peso molecular de X. Como todo está en las unidades correspondientes, nos va a dar en gramos sobre mol, tal como era de esperarse. En este caso, si reemplazamos estos datos en la calculadora, a ver, esto nos da un valor de 181,66 gramos sobre mol. Listo. ¿Qué me pide hallar el inciso A? Veamos por acá. Nos pide hallar la fórmula molecular del compuesto desconocido. Hasta acá, vean, antes de empezar con la parte de propiedades coligativas, habíamos hallado la fórmula empírica y su peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cómo llamamos la fórmula molecular? Miremos, recordemos que, es decir, la fórmula molecular, que lo denotamos de esta forma, es F sub m, es igual a la fórmula empírica multiplicado por n. ¿Qué es n? Es un número entero y sencillo. Entero y sencillo. ¿Cómo hallábamos esta n? Simplemente teníamos que dividir, recordamos, el peso molecular de la fórmula molecular sobre el peso molecular de la fórmula empírica. De la fórmula empírica hemos calculado hace un instante. ¿Cuánto era? Por acá está. Acá está, 180 gramos sobre mol. Muy bien, 180 gramos sobre mol. Con las propiedades coligativas, vean, este peso molecular del compuesto desconocido, ¿qué es? Este peso molecular de X es el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Bien? Entonces, hecha esa aclaración, aquí, ¿qué deberíamos poner? 181,66 gramos sobre mol entre 180. Eso debería darme un número entero o un número que se pueda redondear a un número entero. ¿Esto prácticamente cuánto es? Si es que alguien dice es 1,01, diría. ¿Es prácticamente 1? ¿Podemos decir que es 1? Claro que sí. Entonces, ahí está. ¿Cuándo deberían preocuparse? Cuando al hacer esto, ¿qué tal si les da 1,5? Eso no pueden decir que es 1 ni 2. Tampoco aquí pueden multiplicar por 2 para que se convierta en entero, ni mucho menos. En acá sí. Cuando hacemos esta secuencia, sí. Pero cuando usted hace esta parte de hallar el valor de n, dividiendo pesos moleculares, sí o sí debería darse un número entero o un número que se pueda redondear a un entero. Si les da 2,45 igual, algo está mal, hay que revisar el procedimiento. Muy bien. Bueno, hecha esa aclaración, si n vale 1, entonces, ¿qué diríamos? La fórmula molecular es igual a fórmula empírica. En alfa llamaremos esa ecuación. La fórmula empírica era carbono 9, si no me equivoco, e hidrógeno 8 y oxígeno 4. Ahí está. Carbono 9, hidrógeno 8 y oxígeno 4. ¿Multiplicado por cuánto? Por 1. Entonces, la fórmula molecular, ¿cuál va a ser? Va a ser la misma fórmula empírica. ¿Listo? Ahí está el inciso A respondido. ¿Qué más me pide este ejercicio? Aparte del inciso A, había un inciso B. Acá está. Dice, calcule la presión osmótica. Por acá lo podemos traer. Calcule la presión osmótica resultante de disolver 3,25 gramos del compuesto con suficiente alcohol hasta formar 250 ml de solución a 10 grados centígrados. Habíamos dicho que la presión osmótica, para esta propiedad coligativa, algunos pueden acordar de la ecuación de estado o Pavos-Ratón, ¿no? Solamente que en lugar de poner esta T, en presión osmótica ponen esa pi. Y bueno, ¿qué otra cosa hay que tener en cuenta? Debemos tomar en cuenta que esta B es el volumen de solución. Volumen de solución. Y bueno, ¿en qué debe estar el volumen? En litros. Este N viene a ser el número de moles del soluto, por cierto. ¿Sí? Con esas consideraciones podemos trabajar. Entonces, diríamos, presión osmótica, volumen de solución, ahí está, es igual a la constante R de los gases que conocemos, temperatura, y como usted sabe, en lugar de número de moles, se puede poner masa entre peso molecular. ¿Sí? No olvide que el número de moles se define como masa sobre peso molecular. Como es del soluto y lo hemos llamado al soluto X, ahí está. Masa de X, peso molecular de X. ¿Qué datos nos da el problema? A ver. Nos está dando la masa del compuesto X, ¿ven? La masa del compuesto, el volumen de la solución, la temperatura. Volumen, temperatura, el peso molecular tenemos del compuesto, hemos hallado anteriormente. ¿Podemos hallar la presión osmótica? Claro que sí. Miremos cómo, según el problema, la masa del compuesto X es 3,25 gramos. Muy bien, ¿qué más? El volumen de la solución. Volumen de la solución es
250 mililitros. En litros sería, dividido entre 1000, 0,25 litros. La temperatura, ¿cuánto es? 10 grados centígrados más 273, serían 283 Kelvin. Listo. ¿Qué más? Peso molecular de X tenemos, del compuesto. Sí, ¿verdad? Bueno, si este es el compuesto en realidad, su peso molecular, ya para tener datos más enteros, más reales si quieren, podemos calcular el peso molecular de la fórmula molecular, que sería de X, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 180, ¿sí o no? No sería algo más exacto que tomar este. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es fórmula molecular. Carbono 12 por 9, 1 por 8 más 16 por 4, pues nos va a dar 180. Esto nos va a dar resultados más exactos. Bien, el peso molecular entonces, diríamos, del compuesto X es 180 gramos sobre mol. Ya, una vez descubierta la fórmula molecular. Listo, solamente es cuestión de despejar presión osmótica. Esa pi que está ahí. Entonces, ¿qué diríamos? Diríamos presión osmótica era igual a constante R, temperatura, masa de X, peso molecular de X. Aquí había un volumen que estaba multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Volumen de la solución, para que no haya ningún inconveniente, ninguna confusión. R. ¿En qué unidades manejo R? Puede estar en milímetro de mercurio o en atmósferas. Si alguien quisiera en atmósferas, diríamos 0,082. Atmósfera, litro, mol, grado Kelvin. Por temperatura, era 10 más 2, 73, 283. Bien, 283 Kelvin. Masa de X será 3,25. ¿Y la coma? Sí, 3,25. 3,25 gramos. Muy bien. Volumen de solución. ¿Por qué lo he llevado a litros? Porque en R el volumen está en litros, por cierto. 0,25 litros. Bueno, entonces, ¿qué me quedaría acá? 0,25 litros. Peso molecular de X, 180 gramos sobre mol. Listo. Entonces, nuestra presión osmótica, ¿cuánto resultaría ser en este caso? Nos da un valor de 1,68 atmósferas. Y esa es la presión osmótica que se pide hallar en el presente ejercicio.